En Perú funcionan más de 240 cooperativas de ahorro y crédito. Sin embargo, estas cooperativas no tienen un ente regulador que supervise y controle con capacidad sancionadora sus funciones. Por ello, existe la sospecha de que estas cooperativas trabajan para lavar dinero del narcotráfico y del contrabando. Hoy nos preguntamos en Debate y Diálogo si la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP debe supervisar a las cooperativas de ahorro y de crédito. ¿Usted qué opina? Escríbanos a @DID 7.3 y también a nuestra página en Facebook. Soy Violeta Reaño, bienvenidos a Debate y Diálogo. Existe un vacío legal. Los ahorros no cuentan con un seguro. La SBS debe tener facultades sancionadoras para las cooperativas. Hay desinterés del Parlamento. La falta de supervisión puede dar pase libre al lavado de activos. Debe actuarse de inmediato. Afectaría la estructura de las cooperativas. Debemos proteger los ahorros de más de 1 millón de personas. Resoluciones judiciales a veces impiden la Pagarán supervisión. justos por pecadores. La SBS no debe intervenir, solo regular. Muchas cooperativas operan bajo esquemas piramidales. La supervisión implicaría altos costos para las cooperativas. Las cooperativas de ahorro deben ser supervisadas por la SBS. Bienvenidos al programa. El día de hoy tenemos a Rolando Castelares, abogado especialista en Derecho Bancario y profesor de Derecho Bancario también de la Universidad San Marcos, y a nuestro invitado Carlos Torres Morales, socio principal de Torres y Torres Lara Abogados, máster en Derecho Empresarial, especialista en Derecho Societario Cooperativo y también profesor universitario en Derecho Comercial, autor también de artículos especializados en esta materia de la cual vamos a hablar el día de hoy en cooperativas y materia comercial. Antes de iniciar esta conversación, este debate, vamos a presentar a nuestros televidentes una pequeña pastilla informativa. Adelante. Las cooperativas son asociaciones de personas que se unen voluntariamente para satisfacer sus necesidades económicas, sociales y culturales comunes, por medio de una empresa democráticamente gestionada. Estas brindan servicios de ahorro y crédito y son conocidas como el Banco del Pueblo, por su interés de brindar su servicio a las clases necesitadas. En la actualidad existen más de 300 cooperativas de ahorro y crédito operando a nivel nacional, pero solo 92 de estas se han sometido a la supervisión de las federaciones encargadas. Los cooperativistas bordean el 1.300.000 y sus ahorros suman alrededor de 5,5 millones de nuevos soles. Estas instituciones no cuentan con un fondo de seguro de depósitos que garanticen los ahorros de los clientes como lo hacen los bancos. Bien, hemos visto un pequeño video de una información sobre el tema del cual vamos a conversar el día de hoy. Vamos a consultarle a Carlos Torres Morales qué hacen las cooperativas de nuestro país, ¿no? Trabajan en las microfinanzas y también son el banco del pueblo para muchos. Correcto. En primer lugar, muy buenas noches, Violeta, gracias por la invitación. Efectivamente, las cooperativas tienen en realidad presencia en todas las actividades, en diversas actividades económicas en nuestro país. Hoy nos convoca el tema de las cooperativas de ahorro y crédito, pero también es bueno recordar que en nuestro país existen diversos tipos de cooperativas. Tenemos, por ejemplo, las cooperativas agrarias cafetaleras, que son muy conocidas y reconocidas por su labor de aglutinar a los pequeños productores y potenciarlos en su condición de productores de café, para obtener mejores precios en el mercado internacional. Existen también, por ejemplo, colegios cooperativos, ¿no? Vale decir, colegios de los propios padres de familia. Y en el caso específico del que estamos hablando el día de hoy, nos referimos a las cooperativas de ahorro y crédito, que como ha dicho en la presentación que han hecho ustedes, se trata de organizaciones donde los propios usuarios del crédito se han decidido organizarse, adoptar la forma jurídica de cooperativa para poder tener acceso a un crédito oportuno, ¿no? Sin una finalidad de lucro entre ellos. Porque aquí lo que tenemos que mencionar es que entre un banco y una cooperativa de ahorro y crédito existen importantes diferencias. Si nosotros los vemos a nivel empresarial, vale decir a nivel de la actividad que realizan, podría parecernos que se trata de lo mismo. Porque un banco se dedica a captar dinero del público y a prestar dinero. Una cooperativa de ahorro y crédito capta recursos vía el ahorro y luego también efectúa operaciones de crédito. Entonces, si los vemos al mismo nivel, parece que empresarialmente son lo mismo. Sin embargo, ¿Son lo mismo? No son lo mismo, hay importantes diferencias. Por ejemplo, la primera, un banco opera exclusivamente con el público. Los terceros son clientes de los bancos, sin ningún poder de decisión sobre los bancos. Son clientes, importantes por supuesto para la operatividad del banco, pero clientes al fin.
Una cooperativa de ahorro y crédito opera exclusivamente con sus socios, no puede operar con terceros, no puede operar con el público en general. Entonces uno tiene que ingresar a la cooperativa, conocer de esa cooperativa, conocer de los principios que inspiran una cooperativa para decidir voluntariamente formar parte de ella y operar con ella. Los bancos forman parte del sistema financiero y están regulados por la Ley General del Sistema Financiero. Las cooperativas de ahorro y crédito están fuera del sistema financiero, pero están legalmente autorizadas a operar. No significa que sean ilegales, solamente que están fuera del sistema financiero. Se rigen por la Ley General de Cooperativas y también por una disposición final y complementaria de la propia ley del sistema financiero, ¿no?, que estableció los niveles de supervisión, de control que hoy día un poco se cuestionan con relación a la operatividad de las cooperativas de ahorro y crédito. Pero lo que hay que decir también es que el reportaje que se ha presentado también nos demuestra que falta también mucha información acerca de las cooperativas, de saber exactamente cuántas operan. En el reportaje se han hablado de 300 activas. Sin embargo, si uno ingresa a la página de la FENACREP, que es la entidad supervisora, encuentra que el universo de cooperativas que tiene mapeada son de 164. Y de las 164 encontramos que la mitad se encuentran afiliadas a la federación y la otra mitad no se encuentran afiliadas a la federación. ¿Por qué la otra mitad no se encuentra afiliada a esta Federación Nacional de Cooperativas de Banco, de Crédito y de Ahorro? Perdón, Rolando Castelares. Es ahí un poco el kit del asunto. En efecto, como Carlos acaba de indicar, la actividad principal que realizan entidades de intermediación financiera como cooperativas o bancos, en esencia, como muy bien lo ha señalado él, captan fondos de clientes o en el caso de las cooperativas de sus socios y luego colocan créditos igual que en los bancos. La única diferencia que yo aprecio es que las cooperativas son instituciones cerradas en el sentido de que sus clientes o las personas con las cuales realizan operaciones deben ser socios de las cooperativas, ¿no? Y el resto es igual. Esa es la razón por la cual la Constitución del Perú ordena que el Estado debe fomentar y garantizar el ahorro en todas sus modalidades, y cualquiera que fuera la entidad que capte ahorros del público o ahorros, en este caso, de los cooperativistas. Y para lo cual nuestra estructura legal ha considerado que este Estado, o la forma de garantizar, es a través de una supervisión, de un control, y ha creado una entidad, toda una estructura que es la Superintendencia de Banca y Seguros. Pero si los ¿regula directamente la SBS, que es la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFP, ¿la regula directamente a las cooperativas? No, es una regulación y un control indirecto el que tiene actualmente nuestra estructura legal. En mi opinión, equivocada, y que da lugar a que creen estos vacíos, esta suerte de paraísos fiscales, ¿no?, que son aprovechados por algunas personas, y que, como tanto en el reporte como en lo que acaba de señalar Carlos, hay cooperativas de ahorro y crédito en el Perú que no tienen ninguna supervisión, lo cual es absurdo. Entonces esta supervisión debería realizarse ahora necesariamente a través de alguna entidad, mejor si lo hacen a través de la Superintendencia de Banca y Seguros. ¿Qué es lo que pasa cuando no es supervisada una cooperativa? Podemos, por ejemplo, mencionar el caso del señor Rodolfo Orellana, ¿verdad?, que tenía esta cooperativa Copex, y con Copex estafó al Estado, porque también es muy simple, abrir una cooperativa, ¿no? Uno se acerca al notario, escoge el nombre y ya está. Y luego tampoco existe una sanción y una fiscalización directa para estas cooperativas. Ese es el gran defecto legal y de la estructura legal que tenemos, y al que me refería al señalar que gente no honesta, vamos a decirlo así, aprovecha esos vacíos y forma cooperativas, que es sumamente sencillo, como usted acaba de indicarlo, y luego realiza verdaderos actos, ¿no?, delincuenciales, y que, como muy bien se ha señalado en el reporte, inclusive no pueden estar realizando lavado de activos y sin ningún control de nadie, ni siquiera de la Federación de Cooperativas. Entonces esto creo que debería modificarse. En el Congreso hay más de un proyecto de ley en ese sentido, a efectos de que todas estas entidades cooperativas de ahorro y crédito formen también, integren el sistema financiero y estén sujetas al control de la Superintendencia de Banca y Seguros. Vamos a
preguntarle a Carlos Torres Morales si es posible que las cooperativas ofrezcan tantos intereses anuales, porque se ha detectado que algunas ofrecen hasta 20% de interés anual, es decir, que están trabajando a pérdida, ¿no? ¿Cómo es posible esto? ¿No se estaría hablando de lavado de activos en algunas circunstancias? No, en primer lugar, me gustaría más bien dejar claro es que el modelo de cooperativa de ahorro y crédito es un modelo bueno. El modelo per se no tiene problemas. Lo que tenemos que tener muy claro es que los modelos pueden ser mal utilizados, como está señalando perfectamente Rolando. Sin ánimo ¿no? de satanizar a Así ninguna es, cooperativa, o sea, ¿no? Las cooperativas son modelos que vienen funcionando desde los años 50 aquí en el Perú y tienen una experiencia de más de 150 años a nivel mundial. Y representan el inicio de las microfinanzas en nuestro país, ¿no? Así es, y cubren efectivamente un sector que a veces la banca estatal ni la banca privada llega a cubrir. Entonces, su presencia es necesaria, diría yo, hasta indispensable, ¿no? Pero obviamente tenemos que cuidarnos de las falsas cooperativas, ¿no? Así como las sociedades anónimas también se utilizan como vehículos para cometer fraudes, y nadie dice hay que eliminar a las sociedades anónimas, ni las satanizamos, ¿no es cierto? Lo mismo sucede con las cooperativas. Entonces, las buenas cooperativas son las que tenemos que promover, las auténticas tenemos que promover, y las falsas, aquellas que se convierten en negocios personales, ¿no? Tienen que ser fiscalizadas, descubiertas y sancionadas. En lo que me preguntas de cómo es posible que una cooperativa se ofrezcan altas tasas de interés, bueno, una cooperativa es una empresa gestionada democráticamente bajo otros principios distintos a los que funcionan en una sociedad mercantil en un banco, pero eso implica que esta empresa tenga que generar resultados positivos. O sea, no podemos estar hablando de organizaciones donde simplemente se está trabajando a pérdida y se mantienen en el tiempo. No puedo negar que puedan haber acciones delictivas en algunas de estas organizaciones mal llamadas cooperativas. Claro, si no existe un control sobre todo. Así es, pero todas las cooperativas de ahorro y crédito en el Perú son sujetos obligados a informar a la unidad de inteligencia financiera. O sea, tienen todas las cooperativas de ahorro y crédito en el Perú la obligación de contar con oficiales de cumplimiento, efectuar los reportes y demás. Pero todas las cooperativas en general, que estamos hablando de más de 240, incluso de hasta 300 cooperativas de ahorro y crédito, o solo las que están adheridas a la federación. No, todas. Y se sabe que no todas están adheridas a la federación. Se sabe que no todas están adheridas a la federación, pero acá hay un dato interesante, ¿no? Por ejemplo, de lo que dice la FENACREP en su página web, 164 cooperativas tiene registradas la federación. La mitad están afiliadas y la mitad no están afiliadas. Alguien podría pensar que esa mitad no afiliada entonces no está supervisada por la federación, pero no es así. De las 164 que tiene registradas la federación, 156 permiten abiertamente la supervisión. O sea, aceptan que la federación ingrese, les pida sus estados financieros, haga una revisión de su situación patrimonial, de los créditos que otorga, etcétera. ¿Esto quiere decir, señor Carlos Torres, que para usted la SBS debe o no supervisar a las cooperativas? La SBS es la llamada natural a supervisar las cooperativas, es más, está establecido por la Constitución, pero le falta a la superintendencia una ley que le otorgue esa competencia directa. ¿Por qué? Porque la Constitución en su artículo 87 le da una competencia directa a la superintendencia con relación a bancos, a empresas de seguros y a otras entidades que captan recursos del público, no es la situación de las cooperativas. Pero también dice que podrá supervisar aquellas otras que realizan actividades similares o conexas, que sería el caso de las cooperativas, en la medida que así lo establezca una ley. Entonces se necesita una ley que en forma directa diga la superintendencia tiene la competencia para supervisar a las cooperativas de ahorro y crédito. Sin embargo, esto no significa que yo prescinda de la participación de la FENACREP, porque la FENACREP ya lleva más de 20 años supervisando las cooperativas. Y creo que tiene una experiencia muy rica en esta materia que no puede ser desperdiciada. Experiencia que no tiene la superintendencia. A propósito de lo que acaba de decir, vamos a hacerle esta pregunta a Rolando Castelares, ¿no? Si la FENACREP, que es esta federación que reúne a las cooperativas que están adheridas a esta federación, cumple este rol de supervisor, si no se necesita de la SBS. Creo que, como Carlos acaba de señalarlo, inclusive, la entidad natural, la adecuada en realizar esta actividad de supervisión es la Superintendencia de Bancos y Seguros. Lo que ocurre es que la ley de bancos, la actual, la que está vigente, prevé este sistema de una supervisión indirecta a través de entidades de segundo nivel de las cooperativas, que son las federaciones.
la ley prevé que no solamente la Federación Nacional de Cooperativas sea la que supervise en forma directa, sino cualquier otra federación que tenga la autorización de la superintendencia como supervisor. Pero ese sistema se impuso hace 25 años debido a que la superintendencia de entonces no tenía la capacidad para poder supervisar a esta gran masa de cooperativas. Pero ahora la superintendencia cuenta está totalmente capacitada y con funcionarios de primer nivel y sistemas de supervisión que perfectamente podría también supervisar y debería supervisar. Porque si la supervisión hecha a través de la Federación Nacional, que es una entidad finalmente privada, creada por ley sí, pero privada finalmente, es mejor. Entonces, si esa supervisión fuese la mejor, entonces también, bajo la misma lógica, la Federación de Cajas Municipales debería ser la superintendencia de las cajas municipales. Y llegaríamos inclusive al extremo de afirmar que ASBAN sea la que supervise a los bancos, lo cual pues carece totalmente de sentido y sustento, ¿no? Entonces yo creo que es ya tiempo de que se dé lugar a modificar estas normas y sea la superintendencia que indirectamente realice su labor y función constitucional de supervisar, y se modifican distintas normas, no solamente de la ley de cooperativas, sino de la ley de bancos. Actualmente la ley de bancos, casi generando un obstáculo para que las cooperativas formen parte del sistema financiero, ha establecido que las cooperativas de ahorro y crédito que operen con el público y que formen parte, ¿no?, del sistema financiero como banca múltiple, deben convertirse a sociedades anónimas, o sea, dejar de ser cooperativas, lo cual pues desnaturaliza totalmente la misión, la visión que tiene cualquier entidad cooperativa. Creo que deberíamos permitir que las cooperativas tal cual y como son formen parte del sistema financiero, estén sujetas a la superintendencia, y que más bien se haga la distinción en cooperativas de ahorro y crédito cerradas y abiertas. Y obviamente el nivel de supervisión debería establecerse de modo distinto, a efectos de que el costo de esta supervisión para estas cooperativas no sea tan alta, ¿no? Bien, nos vamos ahora sí con esta última reflexión a la pausa y continuamos repitiendo la pregunta que nos interesa que ustedes respondan en las redes sociales. ¿Las cooperativas deben ser supervisadas por la SBS? También vamos a hablar de cómo se deben asegurar los fondos de los usuarios y si actualmente las cooperativas tienen este seguro para los fondos. Escríbanos a @DID7.3 y también a nuestra página en Facebook. Pausa y volvemos con más en Debate y Diálogo. Letra de Fuego, con Raúl Tola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Raúl Tola y esto es Letra de Fuego. El día de hoy contamos con Dazo Saldívar, un escritor colombiano muy exitoso que ha publicado una de las biografías más interesantes de la literatura contemporánea, la biografía de Gabriel García Márquez. García Márquez, El viaje a la semilla. Cuando yo leí, siendo muy joven, segundo bachillerato, 100 años de soledad, eso me marcó la vida, constituyó para mí toda una epifanía, un antes y un después. Y yo sentí como lector de 100 años de soledad la necesidad de averiguar quién era el hombre que había escrito esa maravilla, ese artefacto mágico que me tenía levitando como Remedios, la Bella. Y fue así como empecé a averiguar, a investigar sobre la vida de Gabriel García Márquez, el autor de esa novela y otras novelas maravillosas, porque no encontraba dónde saciar mis inquietudes de lector, inquietudes que me llevaban a saber quién era el hombre que había escrito eso. Entonces tuve que dedicarme a viajar por Colombia, a preguntar, a visitar a familiares, amigos, condiscípulos, a la maestra que le enseñó a leer y escribir en Aracataca a los 8 años. Y fue así como durante 10 años estuve trabajando en este libro, El viaje a la semilla,
sin saber que estaba trabajando para ese libro. Estuve unos 20 años investigando y 5 años de tiempo completo escribiéndolo en Madrid, donde vivo, donde resido. Luego me fui dando cuenta, en la medida en que avanzaba en la investigación y en la escritura de este libro, que lo que más me fascinaba era constatar que García Márquez había escrito 100 años de soledad y muchos de sus libros para volver, entre comillas, a la casa natal, a la casa de la Cataca, donde nació y se crió con sus abuelos y sus tías hasta los 10 años. Él quiso volver a ese sitio, a esos lugares, a esos personajes donde había sido feliz, pero para eso construyó todo un universo literario, 100 años de soledad. Por supuesto no hubo un regreso, nunca hay un regreso al origen. Hay un viaje, pero no un retorno. Y este viaje al origen fue lo que más me fascinó, constatar que realmente esa novela era como una nave que había tenido que inventar y que escribió García Márquez para volver a esos lugares, a ese origen. Eso me descubrió a mí el gran tema de mi vida como lector y como escritor. Regresamos con debate y diálogo. El día de hoy le preguntamos si las cooperativas deben ser supervisadas, deben ser controladas y, en algunos casos, sancionadas por la SBS. Tenemos en la mesa de debate a Carlos Torres Morales y a Rolando Castellares. Ambos son abogados, pero vamos a volver con nuestro diálogo, nuestro debate, nuestra conversación, tras una breve información que queremos presentarles para todos los televidentes que recién se enganchan con nuestro programa. Adelante. En los últimos meses se reportaron casos que evidencian un vacío legal en la supervisión de las cooperativas de ahorro y crédito. Por ello surge el debate sobre si la Superintendencia de Banca Seguros y AFP SBS debe supervisarlas directamente. La actual Ley General del Sistema Financiero mantiene la constitución de 2 categorías de cooperativas de ahorro y crédito. Es decir, un primer grupo que está autorizado a captar depósitos de terceros, siendo supervisados por la Superintendencia de Banca Seguros y AFP. Y en el segundo están las cooperativas que captan únicamente depósitos de sus socios. Este último grupo es supervisado por la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito, FENACREP, o por otras federaciones que son reconocidas por la SBS, con la finalidad que tengan un órgano de control. Cada cooperativa de ahorro y crédito elige de forma voluntaria a la entidad que desea que la supervise. En el 2012, la Superintendencia de Banca Seguros y AFP presentó el proyecto de ley 2195 que busca controlar y supervisar directamente a todas las cooperativas de ahorro y crédito. En el proyecto se plantearon además normas sobre el secreto bancario, central de riesgo, prevención de lavado de activos y la creación de seguro de depósito cooperativo. En el 2003, este proyecto fue aprobado por la Comisión de Economía del Congreso. Actualmente se mantiene en espera de ser debatido en el Pleno. Bien, volvemos con Carlos Torres Morales. Él es especialista en Derecho Societario y Cooperativo, socio principal de Torres y Torres Lara Abogados, máster en Derecho Empresarial, y también estamos con Rolando Castellares, abogado especialista en Derecho Bancario y profesor de Derecho Bancario de la Universidad San Marcos. Antes de la pausa nos comentaba Carlos Torres que las cooperativas son necesarias en nuestro país, esto para asegurar claramente las microfinanzas. Y también Rolando Castellares comentó que la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP debe supervisar a las cooperativas y que también se debe permitir que las cooperativas formen parte del sistema financiero. ¿Qué opina al respecto Carlos Torres Morales? Claro, hay que tener en cuenta que en su momento las cooperativas venían operando al amparo de la Ley General de Cooperativas simplemente. En su momento, hasta el año 92, tenían al Instituto Nacional de Cooperativas que lo supervisaba, pero a partir del año 92 este instituto fue disuelto, liquidado, y las cooperativas en general, no solo las de ahorro y crédito, quedaron sin un ente de supervisión. A partir de ahí las cooperativas de ahorro y crédito comenzaron a transitar por la CONACEF y finalmente hacia la Superintendencia de Banca y Seguros. Pero hay que ser claros, en esa época la Superintendencia de Banca y Seguros no quería la supervisión, no quería tener la supervisión de las cooperativas. Y se llevó a una posición mixta, que es la que refleja la actual ley. Vale decir, la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú, FENACREP, una entidad privada
perteneciente al propio movimiento cooperativo, por ley se le otorga competencia para supervisar a las cooperativas. Y a la propia FENACREP es la superintendencia quien la supervisa. Pero también a la FENACREP se le otorga una supervisión, unas facultades de supervisión muy limitadas. O sea, FENACREP ha actuado durante más de 20 años con las facultades que le han otorgado, pero facultades que son insuficientes. Porque, por ejemplo, la FENACREP no tiene facultades para sancionar a las cooperativas. O sea, si bien tiene facultades para pedirles información, practicarles visitas de auditoría, no tiene facultades para sancionarlas, ¿no? Y por su parte, la superintendencia no tiene una competencia directa otorgada por ley para supervisarlas. Entonces sí, hay un problema a nivel legal. Por eso decíamos en la primera etapa que sí creemos conveniente que sea la superintendencia la que supervise las cooperativas de ahorro y crédito, pero sin prescindir del papel de la FENACREP. Creemos que se puede compartir esta competencia y determinados aspectos que lo siga manteniendo la FENACREP y que colaborará de esta manera en forma armónica con la labor que realiza la superintendencia. Hay un proyecto de ley que está todavía pendiente de debate en el Pleno que plantea que la SBS se encargue de esta regulación, de la supervisión, del control y de la sanción en algunos casos de las cooperativas, ¿no? Porque la superintendencia establece algunas normas, pero la encargada de verificar de momento su cumplimiento es esta federación, la FENACREP. ¿Qué plantea este proyecto que supervise directamente a las cooperativas, la SBS, que exige el cumplimiento de algunos requisitos para su funcionamiento, que tenga esta capacidad de la que hablábamos de sanción y también que todas estén obligadas a inscribirse, porque actualmente la situación es que no están todas las cooperativas inscritas en la FENACREP? Y que pasaría a apoyar la SBS a la fiscalización de las cooperativas. ¿En eso está de acuerdo Rolando Castelares? Sí, totalmente de acuerdo. Y creo que ya señalando conclusiones, tanto Carlos de lo que se ha manifestado como yo, la conclusión sería que sí es necesaria, es adecuada, es exigible además que las cooperativas de ahorro y crédito tengan una supervisión. Y qué mejor que lo haga la Superintendencia de Banca y Seguros. Porque un supervisor como la Federación Nacional que realiza esta labor sin capacidad de sanción, ¿de qué supervisión estamos hablando? Entonces, por más que me encuentre fallas, si no voy a tener sanción, voy a seguir incurriendo. La otra situación que tenemos con la regulación actual es que hay cooperativas, ¿no? Ni siquiera sabemos cuántas hay, porque se ha señalado que según los registros de la Federación serían 260. En el reporte que ustedes y investigaciones que han hecho serían más de 300. Para uno sería solamente la tercera parte de las cooperativas que están sujetas a la supervisión de la Federación y en el otro caso el 50%. Fíjense, ni siquiera datos ciertos tenemos. Entonces esto tiene que terminar. Entonces lo mejor es que estas cooperativas pasen a ser supervisadas directamente por la entidad que la Constitución señala que debe realizar esta supervisión. Carlos sugiere que eso no debería quitar a la desaparición de la Federación. Yo creo que no, porque la propuesta que me he permitido hacer es que no se modifique la naturaleza ni la estructura de las empresas cooperativas. Esto significa que las cooperativas pueden reunirse entre ellas y formar segundos niveles que son las federaciones y pueden inclusive esas hacer un tercer nivel que son las confederaciones de cooperativas. Eso no se va a perder. Por lo tanto, pueden haber no solamente la cooperativa nacional, sino otras federaciones que hagan labores concurrentes, ¿no? Como está ocurriendo ahora, por ejemplo, con las cajas municipales. Las cajas municipales también tienen una federación y obviamente también realizan labores de información y de auditoría. ¿Quién Pero vigila eso no y quién quita sanciona a las cajas municipales directamente la superintendencia. ¿No? Entonces debería también hacerse eso y proteger también a los ahorristas cooperativistas del mismo modo que a un ahorrista que no es cooperativista y que realiza sus ahorros en otras empresas del sistema financiero, ¿no? Fíjense ahora, por ejemplo, no tenemos en el caso del ahorro del cooperativismo un fondo de seguro de depósito, que sí lo tenemos en el otro, ¿no? Entonces debería también protegerse, por ejemplo, con el secreto bancario, en fin. Acá lo que se trata es de darle los mismos beneficios y ventajas y cuidado y seguridad y garantía de las personas que decidan optar por entregar sus ahorros
que han ganado con mucho sacrificio a una cooperativa. ¿Por qué proteger solamente a quienes ahorran en banco? Claro. También hagamos, pues, en el caso de las cooperativas. Obviamente es la superintendencia la llamada a controlar y sancionar a quienes no estén actuando bien. Si hubiese sido el sistema de la superintendencia, no habríamos tenido, por ejemplo, este caso que se mencionó de una cooperativa de este señor Orellana que ha estado realizando actividades ilegales, inclusive en medio, ¿no? Quería intervenir Carlos Torres Morales. Sí, si me permites, con relación al Fondo de Seguro de Depósito, efectivamente las cooperativas de ahorro y crédito que operan solo con sus socios, como no forman parte del sistema financiero, no forman parte también de este fondo de seguro de depósitos, ¿correcto? Es un tema que las propias cooperativas también les preocupa porque a veces, digamos, en esta suerte de competencia en el mercado, los bancos pueden presentar eso como algo a favor y las cooperativas no. Entonces, ya el propio movimiento cooperativo se está organizando para crear un propio fondo de seguro de los depósitos cooperativos a través de la propia federación. ¿Correcto? Un fondo que incluso podría tener una cobertura mucho mayor que la que tiene actualmente el Fondo de Seguro de Depósitos para los clientes de bancos. Tengamos en cuenta, como decía al comienzo de esta entrevista, que las cooperativas son organizaciones de los propios usuarios del crédito, ¿correcto? Entonces, la forma de supervisión y de control que ha sido establecida hasta el momento ha sido establecida de una manera un poco deficiente, ¿no? En el sentido de que, en primer lugar, el control de las propias cooperativas se da a su interior. ¿Por qué? Porque los socios, los ahorristas, son los socios de la cooperativa. Entonces ejercen un control desde la asamblea, es decir, desde el máximo órgano de gobierno de la cooperativa. La cooperativa también tiene un consejo de vigilancia, que es una suerte de unidad de auditoría interna permanente formada por los propios socios ahorristas. ¿Correcto? Luego de eso viene la federación y por encima de la federación la Superintendencia de Banca y Seguros. Lo que hay que hacer es ajustar un poco la legislación para darle esta competencia directa a la superintendencia, pero como decíamos, sin olvidar la efectiva participación de la FENACREP. Claro, hay cooperativas que son muy sólidas, no lo podemos negar. De hecho, está Abaco, Eluco, Pacífico, pero otras no. Y me viene a la mente un caso clave, ¿no? El caso de CLAE, que puso sobre el tapete la informalidad en el sistema y la ausencia de un fondo, de lo que estamos hablando ahora, ¿no? Un fondo de seguro de depósitos que no tienen las cooperativas. Ahora, el sistema de CLAE en su momento fue un sistema piramidal que empezó a captar dinero, pero mucho más dinero del que podía manejar, pero llegó a un portafolio de más de aproximadamente 200.000 inversionistas peruanos. Y en su momento, Carlos Manrique se convirtió en este gurú de las finanzas y luego es recordado como el gran estafador. Se me ocurre preguntarle, señor Rolando Castelares, si este caso, el caso CLAE, se podría volver a repetir tal cual está establecido el sistema de las cooperativas. Si mantenemos el régimen actual que estamos comentando, creo que hay gran riesgo, alto riesgo, de que personas como el señor Manrique, pues en lugar de tener una sociedad anónima como lo hizo él, o una asociación, en fin, esa organización, puedan formar también empresas cooperativas de ahorro y crédito y hagan exactamente lo mismo que el Refisa o CLAE, ¿no? Puede dar, ese es el riesgo. Y justamente la superintendencia está muy preocupada por ello, debido a que ya hay algunos índices de que en algunos lugares del país podamos tener este mal ejemplo, exacto, ¿no? mal llamado emblemático, ¿no?, de CLAE. Y eso debemos evitarlo, ¿no? Vamos a volver para seguir comentando sobre este tema tras la pausa. Pausa y regresamos con más en Debate y Diálogo. Aliados por la seguridad. Ahora más tiempo juntos. Porque la seguridad nos importa y porque lo pediste, tu programa Aliados por la Seguridad te acompaña de lunes a viernes a las 11 de la noche por TV Perú 7.3. La información que necesitas.
trabajo alcanza cada rincón del país, cada hogar donde el bienestar llega, cada empresa que nace, cada empleo que se crea, cada camino que nos une, cada producto que se exporta. Cuando el país crece, allí estamos presentes, porque las leyes que hacen que el Perú esté mejor se dan aquí, en el Congreso de la República, donde nacen las leyes que mueven al Perú. Gracias, buenas noches. 7:40 de la noche en nuestro reloj, momentos en que la presidenta del Consejo de Ministros saluda a la bancada de oposición. Ella ha llegado al Parlamento Nacional para exponer, precisamente requerida por la oposición, el tema del seguimiento a políticos, empresarios, periodistas y otras personas. Un informe que salió en un diario matutino y que provocó que la oposición pidiera su presencia aquí en la sesión plenaria del Congreso de la República. Estamos observando entonces a Ana María Jara Velázquez, jefa del gabinete ministerial, quien va a dar cuenta acerca de este seguimiento cuyo informe se ha conocido esta mañana y que provocó un revuelo aquí en el Parlamento Nacional. Ella, atendiendo el pedido principalmente de la oposición, ha llegado hasta aquí al Congreso de la República. Lo que se ha informado es que en el momento en que se inicie su presentación, su exposición, los hombres y mujeres de prensa que estamos cubriendo esta presencia de la primera ministra vamos a abandonar la galería porque será una sesión de carácter reservada. Momentos entonces en que Ana Jara Velázquez muestra sus documentos, de los cuales va a salir la presentación sobre este tema. Vamos a escuchar a Ana María Solórzano, presidenta del Congreso, sobre lo que viene exponiendo. Al Congreso para informar respecto de las denuncias relacionadas al seguimiento de congresistas y distintas autoridades. De conformidad con lo acordado por la Junta de Portavoces, en la sesión del día de hoy se va a pasar a sesión secreta para escuchar la exposición que sobre la materia indicada realizará la presidenta del Consejo de Ministros. Bien, se ha dicho entonces que será sesión secreta, lo acaba de informar la presidenta del Congreso, Ana María Solórzano. Nosotros vamos a dar pase a Estudios Centrales para que usted siga gozando de nuestra programación. Adelante, Estudios. La República se pronuncie respecto. Regresamos con debate y diálogo. Nos encontramos con Carlos Torres Morales, socio principal de Torres y Torres Lara Abogados, máster en Derecho Empresarial, y Rolando Castelares, abogado especialista en Derecho Bancario, profesor de Derecho Bancario de la Universidad San Marcos. Antes del corte, el breve corte que tuvimos, conversamos sobre el CLAE, cómo es un caso lastimosamente emblemático y su relación con el Fondo de Seguro de Depósitos. Las cooperativas, tal cual CLAE en su momento, no tienen hasta ahora un fondo de seguro de depósitos. ¿Por qué? Continuemos hablando con Rolando Castelares. Sí, creo que es uno de los defectos, de las deficiencias, por ejemplo, que tienen quienes ahorran en cooperativas. No tienen un fondo de seguro que resguarde ante eventuales insolvencias o de las cooperativas, que como cualquier otra empresa podrían incurrir en insolvencia. Entonces eso implica que el alto riesgo que están corriendo, y lo más aconsejable sería constituir un fondo especial para las empresas cooperativas, para resguardar y asegurar, ¿no?, el ahorro de los cooperativistas. Esto podría inclusive constituirse con algún aporte inicial de parte del Estado
con cargo a que llegado a ciertos niveles en ese fondo, pues pueda devolvérsele al Estado ese dinero inicial. De esa forma cubriríamos de inmediato a estos cooperativistas y a los ahorros, como se hace dentro del sistema financiero. Esa es su propuesta. ¿Qué nos dice Carlos Torres Morales al respecto? Sí, las cooperativas de ahorro y crédito no están renuentes en formar este fondo de seguro de depósito cooperativo. Quieren hacerlo, porque es un elemento adicional para dar una mayor tranquilidad a sus socios, ¿no? Ya hay avances en ese sentido. La propia federación está aglutinando un grupo de cooperativas, tal vez las más importantes, para dar inicio a este fondo de seguro de depósitos cooperativos. Se han tardado un poco, porque desde el caso CLAE hasta ahora, si yo, por ejemplo, tengo mi dinero para ahorrarlo en una cooperativa y luego tiene una insolvencia, ¿qué pasaría con mi dinero actualmente sin este fondo de seguro de depósito? Si no hay un seguro de depósito vigente en materia cooperativa y la cooperativa entra en una situación de falencia, esos dineros se van a perder, ¿no? Que lo mismo sucede en las instituciones del sistema financiero, en el sentido de que ese fondo de seguro de depósito no cubre todos los depósitos en general, sino cubre un porcentaje de las personas naturales en general, no de las empresas, y hasta determinado monto, ¿no? Pero como decíamos, las cooperativas de ahorro y crédito quieren caminar hacia este fondo de seguro de depósito. Ahora, hay otros mecanismos. Recordemos que en una cooperativa los clientes no están afuera, como sucede con la banca tradicional. Son socios. Los clientes están adentro, y al estar adentro fiscalizan. Por eso es que la propia ley del sistema financiero dice que el primer control en una cooperativa se ejerce desde dentro, y lo llaman el autocontrol cooperativo, vale decir, el socio controla desde la asamblea, porque la asamblea va a elegir a los directivos de la cooperativa que también son socios. Pero en el caso de CLAE no controlaron mucho. Pero eso los no es socios. cooperativa. Eso no es cooperativa, no lo podemos asemejar con una cooperativa. Y una cooperativa tiene reglas de funcionamiento claras, establecidas en la ley. Pero era una cooperativa, ¿no? Y si no se tiene un fondo de seguro de depósitos, independientemente de que exista un ente regulador, llámese SBS, este fondo de seguro de depósitos debería, en todo caso, ¿usted cree que de implementarse? ¿Cómo podemos darle seguridad a los ahorristas en las cooperativas? Mucho es por el propio manejo de la organización cooperativa. Como decíamos, es una organización empresarial y como tal debe ser debidamente manejada. Las cooperativas tienen normas también que regulan sus operaciones, porque recordemos que la superintendencia, si bien no las está supervisando directamente, sí regula sus operaciones. Y es por eso que desde el año 99 hay un reglamento de operaciones de las cooperativas de ahorro y crédito que les establece límites, que les establece una serie de restricciones, qué cosas no pueden hacer las cooperativas de ahorro y crédito, por ejemplo, y que deben ser acatadas. Falta afinar esa supervisión porque falta todo lo que es lo relacionado con la sanción, pero las cooperativas en general, recordemos, ya vienen operando 65 años. 65 años incluso sin una superintendencia que las fiscalice en forma directa, ¿no? Y es más, desde el año 90-92 que tiene la FENACREP la supervisión de las cooperativas de manera directa, no recordamos una quiebra de una sola cooperativa. O sea, las cooperativas han venido caminando bastante bien ordenadas, ajustándose con estas normas de la superintendencia en lo que significan sus operaciones, sus límites de préstamos, de créditos, no concentrar los créditos en una sola persona y demás, ¿no? Pero se requieren definitivamente ajustes. Bien, vamos a leer algunos comentarios de nuestros televidentes que agradecemos nos escriban sus preguntas y también su posición sobre el tema a nuestro Twitter y a nuestra página en Facebook. Carlos nos escribe: un mal endémico que muchos utilizan para lavar dinero y otros para cometer delitos. Habla sobre las cooperativas. Alexito nos dice: no porque son informales, es decir, si las cooperativas deben ser supervisadas por la SBS, dice que no porque son informales, según lo que opina Alexito, preferiblemente serían entidades formales como los bancos. Manuel, el problema es que hay muchos intereses de por medio y tampoco la SBS se pone las pilas para su regulación y control. Y luego Jimmy dice: más aún en aquellas que hacen intermediación financiera, que deben ser supervisadas por la SBS. En provincia existen muchas cooperativas de fachada y sin control. Rolando Castelares, ¿qué opina de estos comentarios? Totalmente de acuerdo con todos los comentarios. Y si bien es cierto, como señala Carlos, en muchas cooperativas serias y que tienen muy adentrada este principio del cooperativismo, se dan esas situaciones, pero obviamente el hecho de que no hayan quebrado cooperativas hasta ahora no significa que no lo vayan a hacer. O sea, el riesgo está ahí, ¿no? Y por otro lado, estas cooperativas que no son tan serias como a las que se refiere Carlos, pues es sumamente fácil convertirse en socio de la cooperativa.
estas personas que mencionaba usted, que le ofrecen el 20% de intereses, cuando llega su dinero, esa cooperativa solamente puede operar con el socio. Pero hacerse socio de esa cooperativa, en muchos casos, lo único que requiere es llenar una solicitud, seguramente un formulario, firmar y de repente pagar alguna cuota, pues que no creo que supere de 10 o 20 soles. Entonces ya se convirtió en una cooperativa. Entonces esas formas, esas prácticas son las que hay que evitar y que realmente quienes formen parte de las cooperativas estén inmersos dentro de esa filosofía del cooperativismo, ¿no? Según denuncias periodísticas, por ejemplo, a raíz de lo que ha mencionado de estas cooperativas que ofrecen hasta el 20% anual en intereses, según estos informes periodísticos revelan que también ofrecen a sola firma mototaxis o ciertos premios, ¿no?, electrodomésticos, en fin, y que esta figura estaría empezando a funcionar en Puno, por ejemplo, y que ya se ha detectado en Ayacucho a más de 40 cooperativas no supervisadas por la FENACREP y que podrían tener incluso alguna influencia del narcotráfico que opera en el BRAEM, ¿no? Entonces, ¿qué le podemos decir a los ahorristas cuando o si se deciden por una cooperativa para mantener su dinero? ¿Cómo sabemos si una cooperativa es sólida o no? ¿Qué podemos aconsejar a nuestros televidentes, Carlos Torres Morales? No, yo creo que el televidente que quiere formar parte de una cooperativa de ahorro y crédito debería primero enterarse un poco de la organización a la que pretende vincularse, a aquella organización a la que pretende entregarle sus recursos, de la cual va a formar parte, ¿no? Entonces, una primera fórmula es simplemente a través de la federación, para saber si esta es una cooperativa que está afiliada o que no está afiliada. Y si está afiliada o no está afiliada, más aún, lo más importante es saber si está permitiendo una supervisión, lo que significa que la federación pueda ingresar a esa cooperativa y conocer cómo está siendo manejada. También conocer si está reportando a la unidad de inteligencia financiera, ¿no?, para evitar estos temas de lavado de activos. Entonces, se puede conocer cuál es un poco de la historia de esta cooperativa. Recordemos que en nuestro mercado existen cooperativas que ya tienen 50, 60 años operando. Entonces son cooperativas que tienen una presencia importante, un reconocimiento, que no van a desaparecer. Podríamos tener, sí, algunas dudas con aquellas que nacen de la noche a la mañana y que comienzan a ofrecer cosas impensables y que definitivamente nos hacen pensar de que hay algo más atrás de ellas, ¿no? Por eso es que ahora también, retomando un poco uno de los twitters que comentabas, no estoy de acuerdo con el Twitter que señalaba de que las cooperativas son informales, porque no lo son. Las cooperativas son formales, por lo menos las reguladas por la Ley General de Cooperativas, porque se inscriben en la SUNAT, pagan sus impuestos, tienen a sus trabajadores en planilla, así como son formales, también puede ser una mera formalidad, entre comillas, o fachada. También, y a eso es lo que íbamos desde el comienzo, en el sentido de que hay que identificar a las falsas cooperativas porque ellas le hacen un daño tremendo a este modelo. Lamentablemente, cuando una cooperativa entra en una situación en la que se observa que está siendo mal utilizado el modelo, afecta a todo el sector cooperativo y se comienza a decir que el modelo cooperativo no es bueno. Pero si un banco, por ejemplo, entra en un problema, se le individualiza y nadie dice las sociedades anónimas no sirven en el Perú. Entonces, para las cooperativas es muy importante, y las propias cooperativas reclaman, y la federación es una de ellas, de la necesidad de identificar a esas falsas cooperativas y demostrar que son falsas y que el peso de la ley caiga sobre ellas. En el caso, por ejemplo, de las cartas fianzas, estas que se han estado otorgando a través de estas cooperativas, ¿no?, la federación ha sido la primera en poner el dedo en la llaga, vale decir, en informar a la superintendencia, e informar a la Contraloría, informar al organismo supervisor de contrataciones del Estado, de que esas cooperativas no cumplen con ninguno de los principios básicos de una cooperativa. Les está diciendo, estas son falsas cooperativas, actúen. Lamentablemente no hubo acción. Y por eso es que vemos que han habido licitaciones con cartas fianzas millonarias otorgadas por cooperativas que no tenían patrimonio alguno para dar ese tipo de tremendas estafas. Tremendas estafas. Y a esos hay que perseguirlos, porque, como repito, esos son los que le hacen daño al movimiento cooperativo peruano. Nos pregunta Katy Sánchez a través también del Twitter: ¿la FENACREP, si ves irregularidades en una cooperativa, puede sancionar directamente? Bueno, esto lo hemos comentado antes, pero le vamos a responder, Rolando Castelares, a nuestra televidente Katy Sánchez. Sí, acabamos ya de señalar que no tiene capacidad de sanción. Por lo tanto, es un poco que no tiene sentido esa supervisión, porque si hay supervisión es un control.
Y el control significa detectar cosas inadecuadas o hasta ilegales. Si encuentra eso y no sanciona, ¿de qué sirve el control? Lo archiva. O sea, no sirve de nada. Por eso es que no creo que haya que temer ni alejarse ni estar en contra de una supervisión seria, adecuada, que la única que puede hacerlo es la Superintendencia de Banca y Seguros, que además tiene capacidad de sanción. A esto, si lo sumamos adicionalmente el apoyo y la colaboración que pueda dar la federación, en buena hora. O sea, no hay ninguna posición de que la federación y deberían, además, las cooperativas juntarse y crear federaciones. No hay ningún problema en eso, ¿no? No es incompatible con eso, ¿no? Lo que tenemos que buscar es una adecuada labor de supervisión, y obviamente supervisión en todo su sentido que conlleva también la sanción. Si no, no sirve de nada la supervisión. Claro, si me permites, el problema nuevamente es normativo, porque cuando se le dio las facultades a la federación para supervisar las cooperativas, se le dijo ya, a nivel ley te doy estas facultades. Practica visitas de inspección, pide documentación, pide información, labores de auditoría, nada más. Luego la superintendencia en el año 99 sacó un reglamento y vía reglamento, o sea, ya excediendo el alcance de la ley, le dijo sanciona. Le dio facultades de sanción, pero que no estaban contempladas en la ley. Y nosotros sabemos que un reglamento o una resolución de superintendencia no puede modificar los alcances de una ley. ¿Qué pasó? Había una acción popular, pero el Poder Judicial ordenó que se deroguen esas facultades que le había dado la superintendencia. Entonces la FENACREP conserva las facultades que le dio la ley. Claro, y actúa de acuerdo a ellas, actúa de acuerdo a ellas. Pero usted, ¿qué opina con los proyectos de ley, por ejemplo, que están pendientes de debate? Está el proyecto de Víctor Andrés García Belaúnde, también hay otro proyecto que me comentaba el señor Rolando Castelares, de la congresista Carmen Núñez Campos, ¿no? Finalmente la SBS debe ser un ente que regule, es el más adecuado para supervisar, pero no solo para supervisar y controlar, sino para sancionar a las cooperativas. Sí, correcto. Ahí hemos coincidido en que creemos que es el camino natural, que tenemos que ir hacia una supervisión por parte de la Superintendencia de Banca y Seguros, ¿no? En aplicación, en desarrollo de lo que dice la Constitución Política del Perú. Pero, como decimos, no descartemos la participación de la FENACREP. Tiene que colaborar en este proceso. ¿Qué mejor que una institución del propio movimiento cooperativo, que recibe cooperación internacional, que conoce del movimiento desde hace más de 56 años, que lo ha supervisado por más de 20 y tantos años, para que participe y ayude con su conocimiento en esta supervisión? Entonces, los proyectos en general tienen un común denominador, que es ir hacia la Superintendencia de Banca y Seguros. Algunos le añaden la posibilidad de que la Superintendencia actúe en forma compartida con la superintendencia, que es lo que con la FENACREP, perdón, que es lo que nosotros creemos. Pero en general el común denominador es ir hacia un control o una supervisión de la superintendencia. Las personas que quieren ahorrar en una cooperativa se tienen que acercar a la sede de la FENACREP, lo pueden buscar por internet para ver si verdaderamente la cooperativa a la que apuntan es una empresa, pues una cooperativa seria, sólida, evitar este riesgo de estafa, pero también hay que dudar un poco si nos ofrecen 20, 30, 40% al año, ¿no? ¿A dónde pueden acercarse todas las personas que nos están viendo y estén interesadas? Claro, el primer contacto es con la misma organización cooperativa, ¿no? Pero ahí deberíamos tener acceso a los documentos básicos de la cooperativa, desde su estatuto, reglamentos, para que el socio o esta persona que desea integrarse sepa a qué reglas se va a someter y tome una decisión adecuadamente informada de si quiere formar parte de un sistema cooperativo o no. Ahí con claridad se le debe decir a este señor que, por ejemplo, la cooperativa no forma parte del Fondo de Seguro Depósito y lo debe saber, ¿no? Pero además, yo aconsejaría siempre, claro, tomen contacto con la FENACREP, en forma directa o a través de la página web. Bien. La FENACREP en su página web es bien amistosa, en el sentido que, por ejemplo, tiene la información de las cooperativas, tiene los estados financieros de las cooperativas publicados. Listo, es una información muy importante. No es solamente ir a la FENACREP y ver si está o no afiliada, sino, como Carlos ya lo señaló inclusive, si esa cooperativa es permisible y coopera y proporciona informaciones. Claro, porque resulta que tenemos un caos al respecto de cooperativas que están afiliadas a la federación, pero no proporcionan información. Cooperativas que sí lo hacen y cooperativas que ni siquiera están afiliadas a la federación. Es un caos total, ¿no? Caótico. Se tiene que cambiar esta situación. Tenemos una última pregunta en nuestras redes sociales. Nos dice J. Vimeo, ¿qué pasa con las cooperativas que no devuelven dinero a los herederos de los socios? Eso creo que, Carlos, bueno, ese es otro problema porque eso no ocurre en el sistema financiero, ¿no? Y por el contrario, acaba de expedirse una norma
el cual los herederos pueden inclusive pedir a través de la superintendencia la información en qué entidad del sistema financiero tenía el fallecido alguna cuenta, algún depósito o algún bien, ¿no? Eso no ocurre en la cooperativa. Último comentario sobre bueno, este punto. habría que analizar el caso específico, porque en principio la Ley General de Cooperativas establece que obviamente el socio tiene derecho a retirar todas sus aportaciones, sus depósitos, pero si el socio fallece, los herederos son los legitimados a pedir todo lo que era el activo de este socio. ¿Lo pueden hacer en una Por cooperativa? supuesto, sin ningún problema, y tienen el respaldo de la Ley de Cooperativas. Lo que puede ocurrir también, obviamente, es que este socio tenga 100, por ejemplo, en depósitos, pero tenga 120 en deudas. Entonces, no hay que devolverle nada, sino más bien hay que cobrarle porque mantiene una deuda. O sea, los herederos tendrían que pagarle a la los herederos cooperativa. no, porque los herederos no sumen deudas del causante, ¿no? Bien. Pero habría que ver el caso específico. Interesante pregunta se ha quedado claro. ahí para el debate. Queremos agradecerle a Carlos Torres Morales, socio principal de Torres y Torres Lara Abogados, máster en Derecho Empresarial, especialista en Derecho Societario y Cooperativo y profesor universitario de Derecho Comercial, y a Rolando Castelares, abogado especialista en Derecho Bancario y profesor de Derecho Bancario de la Universidad de San Marcos. Bien, ya lo saben, queridos televidentes, si están interesados en una cooperativa, primero revisar en la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y de Crédito si están afiliadas. Luego, si están siendo supervisadas por la FENACREM, y finalmente, si la cooperativa está reportando la unidad de inteligencia financiera. Escríbanos a nuestras redes sociales, @DID7.3, en nuestra página de Facebook, y recuerde que el debate también es diálogo. Hasta mañana, chao.